Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place sobremanera contar con una persona que es la que más sabe de tránsito y transporte en la República Dominicana. Por lo menos esa es mi percepción. Estamos hablando del honorable diputado al Congreso por la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de Tobías Crespo. Hermano, qué placer. Qué presentación. No, es que usted no se merece menos de ahí. El placer es nuestro. Gracias por invitarme a este programa de nuevo, Visión Empresarial. Sí. Agradecido y afortunado de debatir y compartir contigo los temas. De verdad que tiene una chispa y una energía que yo no sé de dónde te sale, pero me la inyectas a mí. Saludando también los que te siguen en estos casi 20 años de Visión Empresarial y felicitando. Somos 7 ya. Porque aunque Gardel decía que 20 años no era nada, 19 y 21 sí. Sí, son muchos. Todavía te he convocado porque obviamente conozco tu trayectoria y conozco todo lo que has hecho en el tema de tránsito y transporte en la República Dominicana por los hechos que han acaecido en los últimos días, en las semanas, en la República Dominicana, que parece que también es recurrente todo lo que ocurre, pero quería tu visión para que me ayude a entender cómo es que de alguna manera pueden ocurrir todos estos hechos y que no pase nada en términos de acción, en términos de medidas, en términos de políticas. Mira, todos los días, antes de llegar a este gobierno eran 6 dominicanos, ya están falleciendo 8. 8 dominicanos diarios mueren ahí en las vías públicas. 8. Y eso nosotros creemos que lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Son prevenibles, porque incluso ya no se le llama accidentes, se le llama colisiones. ¿Colisiones? Sí, a nivel de la Organización Mundial de la Salud y la OPS se le llama colisiones, porque los accidentes son inevitables. Las colisiones son evitables en un 98%. Solamente se le da un 2% a hecho fortuito, causa mayor, un terremoto, una emergencia, se cayó un poste de luz, un maremoto, que aquí no se da, que tú no puedes evitarlo. Pero en el 98% de los casos que está la responsabilidad, en un 90% el factor humano, tú y yo como conductor, pasajeros, peatones, de una forma u otra incidiendo, provocamos accidentes. El factor vehículo y el factor vía que complementa el 8%. Pero aún así, Franklin, ese 8% está el factor humano en detectar el riesgo y actuar en consecuencia, porque si sé que la vía está mojada, está lloviendo, hay arena, es una curva, te están diciendo que hay trabajo en la vía, tú tienes que ir con precaución. Si el vehículo tiene los frenos con problemas, no tiene luces, los amortiguadores, tienes una situación de la transmisión del motor, también tú puedes detectarlo, porque el vehículo habla, ya los vehículos vienen incluso con inteligencia artificial y dan un warning, si no visual, audible. Sí, pero ahí hay detalle. Entonces, debo decirte que esas 8 personas, dominicanos y a veces extranjeros, que mueren en las vías públicas, nos llevan a ser el principal país en el mundo con más índice de siniestralidad, una verdadera pandemia, una epidemia, los accidentes de tránsito que son evitables, es lo primero. Lo segundo, debe haber voluntad política, que es la que entendemos que no la hay, para abordar el problema. Hasta que uno no vea al primer mandatario, porque este país es muy presidencialista. En España, los candidatos presidenciales, Aznar, Zapatero, pusieron y la sociedad obligó a poner la seguridad vial como tema de campaña, pero no como tema de campaña, sino como prioridad nacional. Entonces debe haber una voluntad política que hable del tema, los ministros y los directores le caigan detrás al tema, se asigne recursos presupuestarios, porque no solamente es que el presidente de la República diga que le interesa bajar los accidentes de tránsito y que es prioridad para el gobierno, por lo que implica a nivel económico, y tú sabes, a nivel de economía, a nivel social y hasta a nivel político y de imagen para el país. Pero también esos recursos presupuestarios deben ir enfocados a lo que establece la ley CIE 317, Franklin, que es un plan estratégico nacional de seguridad vial a 20 años, ajustable,
donde nosotros habíamos puesto que al 2020 debió reducirse un 30% y al 2030 la mitad para por lo menos llegar a la media de América Latina, que son 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Europa es 8, Estados Unidos es 4. ¿Y nosotros? Y nosotros casi 40. Te digo No que me digas. cuando tú tiras 8 por todos los días que tiene un año, nos lleva a una estadística de más de 3.000 dominicanos. La pandemia, Muertos anualmente. el COVID en un año no mató Más. lo que mata los accidentes de tránsito todos los años. Aquí se mueren 10, 15, 20, 45 personas por dengue y hacemos una movilización nacional, movilizamos al país, llevamos cloro, limpiar los tanques, fumigación, muchísimas campañas, pero mueren 3.000 y pico y nadie como que no pasa nada. No pasa nada y entonces cualquiera de nosotros puede ser esa víctima. Porque ¿qué pasa? Que tú a veces, cumpliendo la ley, viene un imprudente y te provoca un accidente y te choca a ti sin tú tener la razón. Yéndote en verde, otro se ve en rojo y te provoca una situación. Pero Tobías, ahí mismo, y me gusta tu discurso y te lo compro, pero ¿cómo tú controlas a una gente borracha? ¿Cómo tú controlas a alguien que salga borracho a la vía a manejar? ¿Cómo tú controlas? En un estudio que se hizo, que la mayoría de los que andan manejando patanas usan sustancias prohibidas. ¿Y cómo tú controlas a los motoristas de estos que entregan a los delivery? ¿Cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú controlas que más del 90% de los carros en las vías son del 2015 para atrás? La mayoría son chatarra. ¿Cómo tú controlas todo eso para dar una respuesta a este tema de las víctimas y la muerte? Fácil, cumplimiento de la ley, disposición de... Cumplimiento de la ley, pero ¿qué establece la ley? La ley establece los niveles de alcoholemia. La ley 241 nada más decía prohibido. Pero esta ley no solamente lo prohíbe, sino que establece niveles de alcoholemia con medición de alcohol concentrado en la sangre para motociclistas, para vehículos de privados, para transportistas, incluso para el transporte público y de carga de pasajeros es cero, es decir, es tolerancia cero. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Pero ¿qué pasa? Que aquí no se hacen las pruebas de alcoholemia. La ley incluso te dice los alcoholímetros, la calibración y te dice el procedimiento. Cuando un agente de la DGCET, por ejemplo, te va a parar y tú te niegas a hacerte la prueba, porque es una prueba que tú como ciudadano tienes el derecho, no es invasiva, como tomarte la muestra de la sangre, pero con el expirado en la respiración, se puede determinar qué cantidad de concentración tú tienes en la sangre. Y si puedes manejar bajo esas condiciones. Y la borrachera se para a las 4, a las 6 horas. Incluso la ley establece por qué tiempo está retenido si viene otra persona. Todos los mecanismos, esa ley, fuimos asesorados en ese tema por la OPS, la OMS, que estuvo aquí dándonos todos los estándares internacionales que tienen que ver con alcoholemia. Entonces se puede por ahí. ¿Dónde están los alcoholímetros que se anunciaron? ¿Dónde está la medición de alcohol? Pero vámonos a la velocidad. Aquí las autoridades saben los puntos donde hay carrera de auto en la vía y la gente sale los viernes, sábado y domingo a beber y a compartir, a ver todos estos vehículos haciendo carrera en las vías públicas. Y no lo sabe la gente. Entonces, eso no es un homicidio involuntario, no es un homicidio culposo, es un asesinato. El que hace una carrera de motores y de carros se lleva por la vía a todo el que encuentre. Lo que sale de ahí es una fatalidad. Entonces, el problema es que no hay sistema de consecuencias. Régimen de consecuencias, aplicar la ley y cumplir con la ley. Me hablaste también de otras condiciones. Todas tienen que ver con el control de vigilancia. Si la DGC no puede o no tiene la cantidad de agentes ni los recursos, por ejemplo, para tener, porque no vamos a tener 10 millones de agentes que le caigan a 10 millones de dominicanos detrás. Obviamente que no. Entonces está también la tecnología que te permite el control de velocidad con los radares, con los semáforos, con diferentes mecanismos, porque no vamos a tener tampoco, mira, hay países que no hay policías de tráfico en la calle y de aquí de América Latina no tiene que irte a Europa y la gente cumple por un tema de conciencia, de cumplimiento de la ley. Es que el derecho mío, Franklin, termina donde empieza el tuyo y viceversa. Es el respeto al derecho de los demás. Pero te voy a decir una cosa, Tobías, interrumpiéndote violentamente, pero el dominicano no respeta a nadie. Aquí hay una cultura de irrespeto. ¿Tú no crees entonces que hacen falta medidas casi dictatoriales para tú poder tener control
y aplicar régimen de consecuencia y también olvidarte del populismo. No, yo creo que es la decisión política y no Bueno, hablo de pero- dictador. Mira por qué. No, Es no, cuando yo hablo de es medidas que de- la ley ordena, Franklin, la ley manda, Pero la ley pero la obliga. aplicación de la ley No, porque implica que haya... no puedes poner en una sola persona, es en el Pero sistema. no una sola persona. Entonces digo, la DGC, usted va preso. Por ejemplo, había Cuando la el DGC día está pasado, actuando, un capitán cuando la borracho. DGC está actuando, cumpliendo la ley, no es un dictador, es una Pero- autoridad embestida por la ley. Cuando el Ministerio Público hace una acusación, está actuando embestido por la ley. Cuando el juez da una sentencia sobre los accidentes de tránsito, está embestido por la ley, pero no es un dictador ni una autoridad autocrática que está, porque al final no va a depender de uno solo, es todo el sistema. Pero el tema es que se relaja la democracia. Por ejemplo, el día pasado, un capitán de las Fuerzas Armadas chocó un motorista y borracho no le hizo caso a nadie y la DGC no le hizo nada. Claro, porque aparentemente. porque aquí esto, o el cargo, el hijo del general, la esposa O del del coronel, empresario. del empresario, que del senador, que del diputado, que del alcalde, que la fiscal, que el procurador, viola la ley igual que cualquiera. Pero ¿cómo Entonces, cambiar somos eso? todos. Es mi problema, es mi tema. Bueno, dos formas, de manera simple, ¿verdad? Porque uno como ingeniero puede resolver problemas complejos con soluciones simples. A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, eso es lo que te estoy diciendo. Pero el mazo no es la autoridad de manera dictatorial, es el cumplimiento de la ley. Es que yo creo que al final de cuentas el dominicano necesita un poco de dictadura. Lo necesita. Bueno, Tobías, ley y orden. Tobías, este accidente que ocurrió en esta semana, donde dos jóvenes resultaron muertos al caer en una zanja, bueno, más que una zanja, en un hoyo que se había hecho para una construcción y aparentemente sin la debida protección para cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Eso cómo está tipificado en la ley? Sí, mira, en este caso, como fue un impacto que dio un ciudadano que iba en un vehículo, se dice que era un taxista, ¿verdad?, que impactó incluso ya cuando el vehículo, Franklin, estaba ya cruzando, le da en la parte de atrás, impacta el vehículo a alta velocidad, el vehículo, uno asume que perdió el control, uno no sabe si aceleró, si fue que soltó el guía, porque cuando a ti te impacta, uno no sabe, ¿Cómo va hay a que reaccionar? estar primeramente la reacción de ese conductor que iba acompañado de 4 personas más, de 3 personas más, y entonces cayó en una construcción de un hueco. Y en ese sentido hay responsabilidad tanto del conductor que chocó, por un lado, porque impactó, y todo el que impacta a otro tiene la responsabilidad sobre el accidente, porque hay forma, ¿verdad? Se ve en el video que pasa a muy alta velocidad, no, parece que no frenaron ninguno. Y aquí exhorto a todos los ciudadanos que aunque el semáforo le dé el verde y vayan por cualquier intersección. No, pues yo creo que hay un semáforo. No, pero que reduzca, no importa. Yo soy de un conductor que aunque el semáforo me dé en verde, yo reduzco la velocidad, yo no paso a alta velocidad. Igual que yo. Y por ninguna intersección tampoco. Y en ese sentido, el vehículo al caer a la construcción, también hay una responsabilidad derivada de la constructora de la obra, que está también definida en la ley 6317. Está establecido en la ley. Claro, la ley 6317 dice que toda construcción en las vías, aunque esa no era en una vía, sino que era un hoyo, pero debió protegerse, y también lo habla la ley de la municipalidad. Esas construcciones de ese tipo deben poner muro jersey, por lo menos de esa profundidad, porque el vehículo que caiga ahí, usted puede estar seguro que hay una fatalidad. Entonces, en ese sentido hay una doble responsabilidad en el que impactó, y luego en la constructora que debió tener los mecanismos de protección para que al caer ese vehículo en esa facilidad que es privada, que muchas veces lo que protegen es más el peatón con algunos alucín, ¿verdad? Para proteger el peatón, pero hay cierta velocidad en el cual ese alucín pues no puede proteger, a veces hasta... O se lo puede llevar una brisa. Con barreras con barreras de seguridad. La barrera está diseñada para una cantidad de impacto y de fuerza. Entonces, y ahí no hay culpabilidad civil por parte de los constructores. No sí, se puede hacer una demanda civil por lo civil. Sí, incluso se habla... Y una demanda al ayuntamiento. Sí, al ayuntamiento, incluso a la constructora, y en paneles que tuvimos esta semana, la ley ordena en la parte de los constructores hasta penalidad por 1 año cuando se produce muerte, sí, hasta la parte penal. Ahí
debe resolver también Pero no va a pasar nada. la póliza del seguro. En este país no pasa nada. Bueno, lo importante es que se aplique la ley, porque al tener esa percepción que tú tienes, lleva a uno a lo que le llaman la anomia social y todo el mundo le da lo mismo. Y ahí entonces nosotros vamos a seguir viendo que más que una pandemia, nosotros vamos, en vez de 6 víctimas mortales, eso va a ir subiendo diario. Entonces yo creo que debe hacerse algo, porque aunque es verdad, nuestro amigo Franklin, que los accidentes de tránsito, dije que son evitables los accidentes, evitables las colisiones e inevitables los accidentes, son el que produce la muerte o heridas a una persona, se cataloga que es un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Nadie sale a matar a otro, a afectarle la salud a un vehículo, a menos que sea intencional. Ya cuando concurren las agravantes y ciertos elementos, como te dije ahorita, las carreras de auto en la vía pública y de motores, eso no puede ser catalogado como un homicidio culposo no involuntario, eso es un asesinato. Es mi opinión personal sobre el tema, después de ver muchas discusiones, analizar no solamente la parte jurídica, sino la psicológica, la social, y cómo actúa el dominicano, porque es que estamos hablando de una violencia vial. Pero en esta semana, es una violencia vial que se está ocurriendo en las vías. En esta semana, 2 patanas echando carrera, una quería rebasar a otra y mataron 2 personas, incluyendo una niña. Bueno, pues eso no es homicidio culposo. Si se determina que estaban haciendo carrera, si los videos muestran la carrera y muestran el impacto, eso es un asesinato. Porque aparte de las agravantes que dice la ley 6317, eso es producir con intención, porque ellos saben que lo que se produzca de esa imprudencia, de esa inconducta y de esas violaciones a la ley es fatal. Pero es que de ahí es que yo digo que tiene que haber una medida dictatorial. Ese tipo preso, ese tipo no vuelve a tener jamás una licencia. Sí, pero es la dictadura de la ley que debe aplicar. Pero ¿qué le depara a la Fuerza del Pueblo? Brevemente. Bueno, la Fuerza del Pueblo se convierte en el principal partido de oposición, la segunda mayoría en ambas cámaras, pero también el código, el mensaje que nos mandó el pueblo dominicano es que seamos garantes de proteger los derechos de los dominicanos, porque al darle una mayoría tan aplastante de 146 diputados, que no lo había tenido ningún partido en la historia de la República Dominicana, y 29 senadores, lo que nos toca es hacer oposición, pero una oposición representando al pueblo dominicano para que esa mayoría no abuse del pueblo dominicano. Entonces nos colocaron en un 30%, en un segundo lugar, yo diría que en tercera, ¿verdad? Que en tercera con un YP o un toquecito anota. Pero nosotros tenemos que entender eso. Ahora, la Fuerza del Pueblo, ¿a qué debe abocarse? A un proceso, vamos al segundo congreso, tuvimos esta semana la convocatoria al Comité Central, a la Dirección Central de Dirección Política para el segundo congreso, fortalecer la parte organizativa de la Fuerza del Pueblo, la parte electoral, conectar con la sociedad, con el pueblo, conectar y hacer sinergia con la gente, con el pueblo, con los sectores, y a partir de ahí, con una estrategia bien definida, alcanzar el poder en el 2028. Todas las posibilidades de ganar la tenemos si hacemos lo que hay que hacer, porque este gobierno ya llegó al máximo de lo que pudiera llegar. Y aquí lo que toca es que la Fuerza del Pueblo, con su estrategia, con su accionar, con sus recursos y su gente, logremos conectar con el pueblo dominicano y llegar al poder en el 2028. Gracias, honorable. Muchísimas gracias por esa conversación tan interesante, como siempre, porque usted definitivamente es un buen entrevistado. Usted es una estrella. Gracias, Franklin. Y te voy a convocar luego para que hablemos de las reformas estructurales que va a someter la presidencia de la República. Estaremos en el Congreso debatiéndolo y discutiendo contigo aquí también. Y a ustedes, gracias por haber estado hoy domingo en Visión Empresarial y nos vemos la próxima semana.